El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobadería. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. La Virgen de Fátima, ¿cuál es su historia? ¿Cuál es el mensaje? Para comprender el mensaje de la Virgen, veamos el contexto histórico. Estamos en el año 1917. La Virgen se apareció del 13 de mayo al 13 de octubre ese año. Fue un año muy importante en la historia de la humanidad. Una parte estábamos en plena guerra mundial, la primera gran guerra, el conflicto que desgarró Europa entre el año 1914 y 1918. Pero también el año 17 se produjo un acontecimiento que iba a estar vinculado al mensaje de Fátima y que iba a marcar, podríamos decir tristemente, la historia del siglo XX, la revolución comunista en Rusia, la revolución de octubre o noviembre en nuestro calendario, que va a marcar, como les digo, la historia por todo el siglo que habría de venir. Fátima es un pequeño poblado que, como ustedes pueden ver en la imagen, queda un poco al norte de Lisboa, en Portugal. Portugal queda en el extremo occidental de la península ibérica. Y Fátima, como les digo, era un poblado pequeño, casi una aldea de pastores, un poco al norte de Lisboa. ¿A quién se aparece la Virgen? A los llamados pastorcitos de Fátima. Son 3 niños, Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto. Francisco y Jacinta eran hermanos, Lucía era prima de ellos. Lucía era la mayor de los 3, tenía 10 años cuando se aparece la Virgen. Iba a vivir casi 100 años. La Virgen le anunció que iba a vivir muchos años para ser testigo de su mensaje. En cambio, Francisco y Jacinta murieron muy poco después. Francisco el 19, Jacinta en 1920, en la gran epidemia de gripe española que asoló Europa en aquellos años. La Virgen les había dicho que muy pronto se los iba a llevar al cielo. Ustedes pueden ver acá una fotografía de la época, vestidos como vestían los niños en el Portugal de aquella época. Las apariciones de la Virgen tuvieron una preparación con las apariciones del ángel el año 1916. Fueron 3 veces que un ángel, que se presentó a sí mismo como el ángel de Portugal o el ángel de la paz, se aparece a los 3 niños como preparando lo que iba a ser el gran mensaje de María. En la primera aparición, el ángel les enseña a rezar, esa oración que quizás muchos conocemos: Dios mío, yo creo, adoro, espero, te amo, te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan, ni te aman. Luego, el ángel nos invita a rezar y ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Este va a ser uno de los grandes mensajes de la Virgen, la conversión de los pecadores, para lo cual hay que orar, hay que sacrificarse. Y el ángel les anuncia a los niños, les dice: los corazones de Jesús y de María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Sin duda que Fátima es un mensaje de misericordia para el mundo entero, y María se vale de estos 3 niños sencillos en un poblado perdido de Portugal. Y en la última de las apariciones del ángel les muestra un cáliz
con una hostia sobre el cáliz, los invita a adorar al Santísimo Sacramento en reparación por los sacrilegios de que es objeto, y el ángel le da la Sagrada Comunión a los 3 niños. Esto es el preámbulo, la preparación. Pero la visita a la Virgen va a empezar el 13 de mayo. Los niños que todos los días iban a pastorear un pequeño rebaño, era el día 13 de mayo, de pronto, mientras recogían sus animalitos, ven un relámpago, corren, un viento, y sobre una encina, en el lugar llamado la Cova de Iría, ven, como dicen ellos, una señora vestida de blanco, más brillante que el sol. Lucía, que era la mayor, que siempre fue un poco la portavoz de los niños, y a quien la Virgen le hablaba más directamente, le pregunta: ¿y usted, señora, de dónde es? Soy del cielo, le dice la Virgen. ¿Y cómo sería la impresión de Lucía? Que espontáneamente le sale la pregunta: ¿y yo iré al cielo? ¿Qué les pide la Virgen? Les pide acudir al mismo lugar durante 6 meses seguidos. Va a ser de mayo a octubre. Y luego les pide ofrecerse en reparación por los pecados que ofenden a Dios y en súplica por la conversión de los pecadores. Y finalmente, que recen el rosario para alcanzar la paz y el fin de la guerra. Recordemos el contexto: la Gran Guerra Mundial, Portugal estaba involucrado en el conflicto, muchas familias conocidas de los niños tenían soldados en el frente. Imaginemos la angustia de tantas madres. Recen el rosario para alcanzar la paz y el fin de la guerra. Esta fue la primera aparición. Un mes después, el 13 de junio, los niños acuden fielmente al compromiso que tenían con la Virgen, no sin dificultades, porque la noticia se expandió rápidamente. Incluso los mismos padres, los niños al comienzo creen que están locos, que están mintiendo, pero los niños acuden fielmente al encuentro con María. Y aquí la Virgen les muestra su inmaculado corazón. Le dice a Lucía: quiero establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A decir verdad, la devoción al corazón de María no era algo nuevo en la Iglesia. Ya había sido promovida por grandes santos, por ejemplo, San Juan Eudes en el siglo XVII, pero es evidente que a partir de Fátima va a cobrar un inusitado fervor. Luego, la Virgen le va a decir a los más chicos, Francisco y Jacinta, que pronto se los va a llevar al cielo. En cambio, Lucía deberá quedarse en la tierra. Y Lucía, al escuchar esas palabras, queda un poco triste. Y la Virgen le dice estas palabras tan consoladoras, le dice: no te desanimes, nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Qué bonitas palabras, ¿no? Estas palabras la Virgen nos las dirige a cada uno de nosotros. A veces pasamos penas. No te desanimes, nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio. Ahí, en el corazón de la madre, como todo buen hijo, encontramos refugio, consuelo, ánimo, paz. Un mes después, la tercera aparición, el 13 de julio. Nuevamente, la petición de hacer sacrificios por los pecadores. Y les enseña a los niños algo muy concreto. Le dice: cada vez que hagan un sacrificio, digan esto: oh Jesús, es por tu amor,
por la conversión de los pecadores y reparación de los pecados cometidos con el corazón de María. Sencillo, ¿no? Una receta me parece que la podemos tomar también nosotros. A veces pequeños sacrificios, una pequeña contrariedad, el quedarnos callados, el no quejarnos, algo que nos cuesta un poco. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores. En esta tercera aparición es la famosa visión del infierno. Contarán después los testigos porque la primera aparición estaban solo los niños, y a la segunda, a la tercera empieza a llegar más gente, cada vez más, atraídos por la fama que corría, que la Virgen se aparecía. Bueno, en esa visión del infierno parece que fue tal el espanto en la cara de los niños que, claro, la gente no veía el infierno, pero sí vio la cara de espanto de estos niños. La Virgen le va a decir a los pastorcitos: ¿habéis visto el infierno donde van las almas, los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción de Inmaculado Corazón. Es en esta visión también que la Virgen da los famosos secretos. No lo voy a explicar ahora, lo vamos a dejar para el final. Los 3 secretos de Fátima. Y es aquí también que la Virgen le enseña a los niños a rezar esa invocación tan conocida después de cada misterio del rosario. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. La cuarta aparición no fue el 13 de agosto. ¿Por qué? Porque entre tanto, cada vez la noticia se difundía más. Además, en la época, en Portugal había un gobierno anticlerical y las autoridades locales vieron en este movimiento religioso un peligro para el orden, para la paz. Y llega el momento en que van a apresar a los niños. Los llevan ante el alcalde, los meten en la cárcel, los tratan de descubrir, hacerlos que caigan en contradicciones, los someten a interrogatorio. El 13 de agosto no pueden acudir al compromiso con la Virgen. Y es impresionante, niños de 10, 8 y 7 años fueron llevados ante el alcalde, sometidos a duros interrogatorios y mantuvieron total entereza. Incluso en un momento a uno de ellos le dice, los separan a los 3, a uno de ellos lo dicen que han matado a los otros y que si no confiesa que es mentira también lo van a matar a él, pero él se mantiene firme. Impresionante la fortaleza que les daba esa convicción que tenían de haber visto a la Virgen. Pues bien, la aparición no se puede llevar a cabo el 13, se lleva a cabo el 19. Lucía va a escribir después, y tomando un aspecto muy triste, la Virgen añadió: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellos. Impresionante, ¿no? Yo creo que a veces no tomamos nosotros en cuenta lo que es el pecado como ofensa a Dios, el pecado que destruye la obra de Dios en nosotros, esa imagen divina. En el caso del pecado grave, el peligro de la eterna condenación. Esta fue la cuarta aparición. Ahí ustedes pueden ver en la diapositiva, Sor Lucía, ya muy anciana, arrodillada ante la imagen de la Virgen. La quinta aparición, ya la penúltima, el 13 de septiembre, nuevamente la Virgen les dice: continúe rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. Mucha gente le pedía a Lucía y a los niños que le dijeran a la Virgen, le pidan por este enfermo, que sanara a esta persona contra la guerra.
Bueno, Lucía, fiel al encargo, le da los mensajes a la Virgen y la Virgen le contesta, sí, a algunos los curaré, pero a otros no. Y luego, en octubre, haré el milagro para que todos crean. Las curaciones, los milagros, las sanaciones son siempre un signo. Vemos en el mismo Evangelio que Jesús, cuando vino al mundo, no sanó a todos los enfermos que había en el mundo. Sanó a algunos sin duda para mostrar su poder divino, para invitar a la fe, como un signo, una benevolencia y misericordia especial, pero son un signo. A veces dentro del plan de Dios puede ser que el Señor nos quiera llevar al cielo mediante la enfermedad, mediante el sufrimiento. No importa, lo importante es el plan de Dios, es llegar al cielo. Y finalmente llega la última aparición, había sido tan anunciada. A estas alturas se congregaron, ahí las crónicas de la época difieren un poco, pero parece ser que al menos 70.000 personas. Muchos, la gran mayoría sin duda creyentes, que anhelaban ver ese gran signo que la Virgen había anunciado, pero también había algunos incrédulos, no creyentes. Las autoridades de la policía, por ejemplo, que iban a tratar de contener el tumulto. Bueno, ¿qué pasa en esta última aparición? Estaba lloviendo torrencialmente. La Virgen lo primero que les dice a los niños, a Lucía, quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío, que soy la Señora del Rosario. Se presenta como la Señora del Rosario. Hagan una capilla en honor mío. Hoy día sabemos esa capilla es un inmenso santuario que congrega miles, millones de peregrinos de todo el mundo. Luego les dice la Virgen, continúen rezando el rosario todos los días, la guerra está acabándose y los soldados volverán pronto a sus casas. Estamos en octubre, la guerra va a terminar los primeros meses del año siguiente. Luego agrega la Virgen que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Yo creo que hemos perdido a veces la noción del pecado como ofensa a Dios. Como dijo el Papa Juan Pablo II, quizás el mayor pecado de nuestro tiempo es la pérdida de la conciencia del pecado. No ofendan más a Dios, pidió la Virgen con fuerza en Fátima. Bueno, y luego vino el gran milagro. Como les dije, estaba lloviendo torrencialmente. Voy a leerles cómo lo describe Lucía en sus memorias. Dice, se da entonces el milagro del sol prometido 3 meses antes, como prueba la verdad las apariciones de Fátima. La lluvia cesa y el sol por 3 veces gira sobre sí mismo, lanzando a todos los lados fajas de luz de variados colores, amarillo, lila, anaranjado y rojo. Parece a cierta altura desprenderse el firmamento y caer sobre la muchedumbre. Al cabo de 10 minutos de prodigio, toma su estado normal. Cuentan las crónicas que fue algo impresionante. Todos lo vieron, creyentes y no creyentes. Algunos pensaron que era el fin del mundo, el sol que parecía caerse sobre ellos mismos. Otro prodigio que se dio, que habiendo estado lloviendo torrencialmente, bueno, de pronto cesa la lluvia, sale el sol y después quedó todo seco. Quedó todo seco. Bueno, ese fue el gran milagro, el gran signo prometido por la Virgen para que creyeran en la verdad de las apariciones. Ustedes pueden ver ahí algunas fotos de la época, ¿no? Ahí se ve una gran multitud, personas arrodilladas, después del milagro muchos se golpeaban el pecho, clamando misericordia, perdón. Bueno, a partir de entonces el mensaje de Fátima se va a expandir
rápidamente. Ahora, ¿cuáles son los 3 secretos de Fátima? Como vimos, la Virgen, la misma aparición que les muestra el infierno a los niños, les confía estos 3 secretos, 2 de ellos que se podían revelar y uno que Lucía dijo que se revelara en los años 60. La primera parte, el primer secreto, en realidad es la visión del infierno, lo que ya explicamos. En realidad es un secreto en 3 partes, más que 3 secretos, ¿no? La segunda parte, la Virgen les dijo, la guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Sucedió. La guerra terminó a comienzo del año 18, pero el año 39 vino una guerra mucho peor, mucho más sangrienta, como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial. Agrega la Virgen, para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Les pide que recen por la conversión de Rusia. Si no, Rusia expandirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Es interesante que esto lo dice la Virgen el año 17, pocos meses antes de la Revolución Comunista. Sabemos lo que significó esto, ¿no? Esos errores y persecuciones y guerras, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántos millones de muertos causado por el régimen que allí se instauró. Contará Lucía después una cosa simpática. Eran niños, pero si no me equivoco, analfabetos, son muy sencillos, en un lugar perdido en Portugal en aquella época. Y contará Lucía que cuando la Virgen le dice pedir por la conversión de Rusia, no me acuerdo si era Francisco o Jacinta, que después le pregunta a Lucía, parece que nunca había escuchado hablar de Rusia, pero tenían una perrita que se llamaba Rusa, entonces le pregunta a la Virgen por qué se preocupa por la perrita. O sea, en fondo, una anécdota para hacerles ver, ¿no?, que era algo que los niños no podían inventar, además que fue antes de la Revolución Comunista. Bueno, la tercera parte del secreto, la que ha causado a veces mucho sensacionalismo, Lucía dijo, se lo envía al obispo el secreto, el obispo se lo envía al Papa, y Lucía dijo que tenía que ser revelado en los años 60. En realidad el Papa no quiso revelarlo en el año 60. Lo mantuvo guardado los papas que se sucedieron, y recién el año 2000, cuando Juan Pablo II fue a beatificar a Francisco y Jacinta Fátima, se dio a la luz el secreto. ¿Cuál es esa parte del secreto? ¿Cuál es la visión? Primero aparece un ángel dirigiendo la mirada hacia la tierra y pidiendo penitencia, penitencia. Y luego los niños ven un campo en el cual avanza un obispo vestido blanco, el Papa, rodeado de otros obispos religiosos, hombres y mujeres, laicos, seglares, que avanzan y poco a poco les van disparando y uno a uno empiezan a caer en este campo, y un campo sembrado de mártires, y finalmente este obispo vestido blanco, que iba con la cruz delante, termina también cayendo. Bueno, ¿cómo ha sido interpretada esta visión? Como la gran profecía del martirio de los cristianos en el siglo XX y en el siglo XXI que estamos iniciando. Ustedes saben que el martirio, si bien siempre ha estado en la historia de la Iglesia, pero en realidad estuvo fuerte los 3 primeros siglos, con la persecución del Imperio Romano. Después, a partir de la paz de Constantino, la Iglesia vivió más de 1000 años de relativa paz. En algunos lugares puntuales hubo persecuciones, sí, en Japón, en lugares muy puntuales, en África en el siglo XIX, en algún país, pero en realidad
el martirio casi desapareció de la historia de la Iglesia. Y curiosamente el siglo XX volvió a ser con mucha fuerza el siglo de los mártires. En España, durante la Guerra Civil, la persecución religiosa tremenda, en México, en los países de la órbita comunista, ahora más recientemente con todo el fundamentalismo islámico, en África, en Medio Oriente, han sido cientos de miles nuevamente los mártires. Y en este martirio, hombres, mujeres, laicos, consagrados, obispos. Bueno, y el 13 de mayo del año 1981, ustedes saben, fue el atentado contra el Papa Juan Pablo II y casi le costó la vida. El 13 de mayo, el día de Fátima, quien lo iba a matar, un turco, estaba a 1 metro de distancia. Era un asesino profesional. Él después no va a poder entender cómo no murió el Papa. Y dicen los análisis médicos que la bala, fueron varias balas, pero la más mortífera, no hizo un trayecto lineal, sino que fue como desviando los lugares vitales. Bueno, el Papa estuvo muy grave, estuvo mucho tiempo hospitalizado, pero no murió. El Papa Juan Pablo II siempre vio una intervención providencial de la Virgen para salvarlo. Él dirá, una mano fue la que disparó, otra mano fue la que desvió la bala. Y al año siguiente, el 13 de mayo de 1982, el Papa viaja a Fátima para agradecerle a la Virgen y deja la corona, perdón, deja la bala que casi lo mató, la deja incrustada en la corona de María como una ofrenda, como un regalo a la Santísima Virgen. Entonces, el famoso tercer secreto de Fátima es la visión del martirio de los cristianos en el siglo XX y en el siglo XXI que estamos comenzando. Todo lo demás que puede aparecer por las redes sociales, a veces en internet, pura fantasía. No le crean. Cuando el Papa Juan Pablo II decidió revelar este tercer secreto, el año 2000, Lucía, que todavía estaba viva, dijo claramente, que eso está escrito, esto es lo que dijo la Virgen y nada más. Bueno, la última palabra del secreto de Fátima es, por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Es una palabra de esperanza, es la gran convicción de la fe. La palabra final la tiene Dios. El misterio del mal podrá arreciar con mucha fuerza, podrá parecer humanamente casi imbatible, pero la última palabra la tiene Dios. El mal tiene un límite, la misericordia divina. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Ahí vemos la imagen del Papa Juan Pablo II, el año 1984, consagrando al mundo, de modo particular, el Inmaculado Corazón de María. Hoy han pasado más de 100 años. Ustedes pueden ver ahí la imagen, el santuario de Fátima, cómo atrae a cientos de miles, millones de peregrinos del mundo entero. ¿Qué fue de los niños? Como yo les dije, Francisco y Jacinta murieron pronto, fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el año 2000 y el Papa Francisco los canonizó al ir a Fátima hace pocos años. Son los niños no mártires, santos, más jóvenes de la Iglesia. Si hay niños que me escuchan, papás, mamás, pónganles como ejemplo Francisco y Jacinta, santos. Lucía fue la gran testigo del mensaje de la Virgen. Ella después se consagró a Dios, primero en una congregación de vida activa y después se hizo carmelita descalza, donde murió el año 2005, 2 meses antes de la muerte del Papa Juan Pablo II.
Ella tuvo una sintonía espiritual muy fuerte con el Papa Juan Pablo II, varias veces se encontraron personalmente. Está actualmente en proceso de beatificación. Bueno, y finalmente es la imagen peregrina de la Virgen la que va a llegar a nosotros. Una imagen es un signo. Como todos sabemos, la Virgen no está en la imagen. La Virgen está en el cielo, gloriosa. Pero la imagen es un signo, es lo que la Iglesia llama un sacramental. No un sacramento, pero sí un sacramental, es decir, que produce también efectos de gracia, dependiendo también de la fe de la Iglesia y de la fe de los creyentes. Esta imagen, que ha sido bendecida en el santuario de Fátima, por donde ha pasado, ha sido un signo de gracia, un momento muy fuerte de encuentro con Dios a través de María. La visita a la Virgen es siempre una llamada a la conversión. Ese es el gran mensaje de Fátima: volver a Dios, no seguir ofendiendo a Dios con el pecado, orar, sacrificarse, llevar una vida cristiana, volver a Dios. Por último, tal como las apariciones de Fátima tuvieron un preámbulo con las apariciones del ángel, también tuvieron, por así decir, un complemento algunos años después, estando en el convento, en Pontevedra, en el norte de España. Se le aparece en alguna visión particular Jesús y la Virgen, y en una de esos mensajes el Señor le dice, porque Fátima habla mucho de hacer sacrificio para la conversión de los pecadores, y el Señor le dice: la penitencia que pido y exijo es el fiel cumplimiento de nuestros deberes ordinarios, el fiel cumplimiento de los mandamientos. Bueno, no es nada extraordinario, es la vida cristiana, es el mensaje del Evangelio. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús en el Evangelio? ¿Se acuerdan cuáles fueron? Conviértanse, hagan penitencia, que el reino de Dios está cerca. La Virgen nos invita a vivir auténticamente la fe, esa fe verdadera, no esa fe a veces falsificada que el mundo nos quiere presentar, una fe que deja al lado la cruz, el sacrificio. No, esa fe auténtica, la conversión a Jesucristo, a su palabra, el cumplimiento de los mandamientos, la confesión, la oración, la Eucaristía. Ese es el camino. A eso nos invita la Virgen. Aprovechemos este momento de gracia que tendremos en nuestra comunidad parroquial. Haced penitencia, haced